Bien, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Gerardo Aguirre. Hoy vamos a tener una actividad bien interesante, una masterclass sobre respuesta SAR en accidentes acuáticos. Y quiero comenzar diciendo justamente que Duré decía que siempre es común hablar de accidentes marítimos. Y la palabra es acuático porque no es solamente el mar. También existen accidentes, digamos, con embarcaciones e inclusive con aviones que ocurren en el mar, en lagos, en ríos. De hecho, ahorita uno de los problemas que hay lamentablemente en esa guerra que se estaba dando en Rusia, lamentablemente hay también algunos intereses con respecto al mar, ¿no? O sea, para entrar al Mar Negro, en el momento que tomen parte de todo ese país que están, de Ucrania, que están invadiendo, lamentablemente o afortunadamente para los rusos, es para tener acceso a ese lago. Es un lago que es muy, muy grande, o un mar que es inmensamente grande, está cerrado, y entonces un accidente que puede ocurrir en un lago, también se considera un accidente acuático. Por eso es que no se utiliza tanto la palabra marítimo. Igual cuando hay accidentes de aeronaves que caen en el mar, decíamos generalmente cuando un avión amarizó, ya era común. Ahora se utiliza más la expresión acuatizó. Indudablemente que si esa aeronave aterrizó o hizo digamos, un acuatizaje en el mar, indudablemente también se puede llamar amarizaje. Entonces, bueno, para comenzar ya de lleno con la presentación de respuesta SAR en accidentes acuáticos, vamos a ver cuáles son nuestros objetivos. Al finalizar la capacitación, los participantes estarán en capacidad de ¿qué? Describir la importancia de no trabajar solo, y esto es como la primera clase que siempre me gusta dar cuando damos actividades de búsqueda y salvamento, actividades SAR, actividades que tengan que ver con el área de rescate, el no trabajar solo, mencionar las etapas SAR, describir las fases de alerta, mencionar las consideraciones a tomar para un caso SAR acuático. ¿Ok? Entonces esto es importante. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Venezuela. Yo soy venezolano. Tuve la oportunidad de trabajar en Venezuela durante prácticamente 20 años en la unidad SAR, unidad de búsqueda y salvamento aéreo, que muchas veces se le llama como servicio aéreo de rescate, y está mal dicho porque SAR no significa servicio aéreo de rescate, sino búsqueda y salvamento en inglés. Entonces, cuando hablamos de casos SAR marítimos o acuáticos, comenzando viendo esto, ¿no? Vemos una embarcación que está pidiendo auxilio, está pidiendo apoyo, utiliza los mecanismos de radio, utiliza los sistemas de satélite, utiliza todos los mecanismos, inclusive de radiobalizas, para ubicar su posición. Y a veces es fácil encontrar una embarcación, pero a veces se torna muy, muy, muy dificultoso encontrar una embarcación cuando está justamente en el alta mar, o cuando son embarcaciones pequeñas que se van a la deriva y no sabemos exactamente cuál fue su última posición. Y todo tiene que ver inclusive con el viento, con las corrientes marinas, la submarina, con el alto del barco, cómo han estado los vientos en los días anteriores, cómo ha estado el oleaje, cómo está la corriente marina, la submarina, cuál es el calado, la profundidad de ese barco, porque dependiendo de cuán profundo sea, empuja más o no las corrientes en una dirección. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, no sé si ustedes recuerdan hace unos años atrás un accidente que hubo con una embarcación en Europa llamado embarcación Costa Concordia. Un error humano del capitán fue la causa del naufragio del Costa Concordia. Costa Cruceros, empresa organizadora del viaje, lo ha reconocido por primera vez. De momento se ha confirmado la muerte de 6 personas. En una rueda de prensa, el consejero delegado de la naviera admite que el capitán no respetó el reglamento, así como que el procedimiento de emergencia no fue totalmente respetado, aunque ha subrayado que los miembros de la tripulación se comportaron como héroes. No podemos negar, desgraciadamente, decía, que haya un error humano detrás de este trágico accidente. Si è identificata con questo tragico incidente. El temporal previsto en la zona de la isla italiana de Giglio, donde se produjo el naufragio, amenaza las tareas para localizar a las 16 personas que continúan desaparecidas. La nave se sigue moviendo y los buzos han tenido que ser evacuados. Bien, cuando vemos este accidente, la gente dirá, oye, ¿qué pasó ahí? Esta es una embarcación, venía navegando,
El capitán tenía unos amigos, unos familiares que estaban en el barco, y quería pasar cerquita de la costa para que todo el mundo viera, mira, yo soy el capitán, yo soy la tapa del frasco, la crema de la crema, tengo control de mi embarcación, paseo demasiado cerca de la costa y lamentablemente en el agua, cerca de la costa, había unas rocas muy grandes y el barco a pasar cerca de la roca, ¿qué ocurrió? Golpeó la embarcación, indudablemente le hizo un gran agujero, entró agua y comenzó la emergencia. Ahí pasaron muchísimas cosas desagradables, desde que no hubo un buen procedimiento de evacuación, ni hablar del accidente, de las causas del accidente. También el capitán, cuando empezaron a preguntar, el capitán fue uno de los primeros que abandonó el barco, en teoría el capitán es el último con su tripulación, porque deben ayudar a los pasajeros a evacuar. ¿Y por qué traigo a colación este caso? O sea, ¿por qué tantos errores humanos ahí? Porque cuando estamos haciendo búsqueda marítima, servicio de búsqueda y salvamento, tanto aéreo, pero en este caso marítimo, hay un gran problema. ¿Cuál es el problema? Que a veces decimos, no, es que él debió haber hecho esto, esto y esto. Si las embarcaciones, las tripulaciones, los capitanes de barco hubiesen hecho lo que tenían que hacer, si el personal de mantenimiento hubiese hecho lo que tenía que hacer, si los equipos quienes construyeron debieron haber hecho lo que tenían que hacer, si todo el mundo que interviene en este proceso hubiese hecho lo que tenía que hacer, no hubiese ocurrido ese accidente, no hubiese ocurrido que una embarcación quedara a la deriva, no hubiese ocurrido una cantidad de cosas. Entonces, cuando uno hace un trabajo de búsqueda y salvamento, tiene que ser como un policía y hacerse las preguntas que hacemos mucho los que trabajamos en seguridad y salud ocupacional. Yo soy licenciado y tengo una maestría en seguridad y salud ocupacional. Y cuando hacemos investigaciones, hacemos preguntas como ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si hubiese ocurrido tal cosa? ¿Qué pasa si el capitán le pasó por la cabeza esto? ¿Qué pasa si ese día había mal tiempo? ¿Qué pasa si? Entonces, en la medida que uno va haciéndose esa pregunta, ¿qué pasa si? Comienzan a salir posibles respuestas. ¿Qué pasa si el capitán decidió hoy hacer algo distinto? ¿Qué pasa si esa embarcación... ¿Cuántas personas en teoría iban en la embarcación? Mire, y reportaron, es una embarcación que es para 8, 10 personas, 20 personas, 40 personas. ¿Qué pasa si se decidieron meter más y no reportarlo porque legalmente no podía? Entonces uno comienza a hacerse preguntas como se hace en el mundo criminal cuando hay una investigación de un homicidio o de un hecho, ¿no? Cualquiera, y uno comienza a investigar y de ahí comienzan a salir preguntas y por supuesto esas preguntas, en la medida que uno va contando la respuesta, hay una mayor posibilidad de que esa embarcación que pueda estar a la deriva, que pueda estar hundida, que pueda estar perdida, podamos encontrarla. Inclusive, hoy en día, y pareciera que eso pasó a la historia cuando vemos la película Piratas del Caribe. No sé si recuerdan esa película, Piratas del Caribe, que es una saga, y existen todavía piratería en el mar, sí existe. De hecho, hay una película hecha con Tom Hanks, que ocurrió recientemente, no sé, hace 10, 15 años, que justamente una embarcación intentaron secuestrarla. Y donde Tom Hanks es el protagonista de todo lo que ocurre. En Venezuela, en lo que es Aruba, Curazao, Trinidad y Tobago, toda esa zona del Caribe en general, Panamá, ¿existe piratería? Sí, hay piratería para embarcaciones pequeñas. Lamentablemente está tomando auge porque es como el narcotráfico. Como eso produce dinero, agarran a las personas, las matan, a veces simplemente le quitan las embarcaciones y de eso que se habla muy poco, pero sigue ocurriendo, indudablemente no como en la época que veíamos en las películas en la colonia, que había mucha piratería, pero sigue habiendo piratería. Hay zonas, hay costas que son controladas por personas que lamentablemente tienen el control de algunas costas. Entonces ahí es como que cuando me hago estas preguntas, ¿qué estará pasando? ¿Será que realmente la embarcación se hundió o la hundieron? ¿Será que mataron a las personas? ¿Será que las secuestraron? ¿Qué pasó ahí? Entonces, cuando uno hace una misión SAR, uno tiene que preguntarse muchas veces qué pasa si. Es decir, qué habrá ocurrido. Porque si hubiese hecho todo lo normal, lo común, lo que debería hacer, no debería pasar ningún tipo de accidente y todas las embarcaciones deberían llegar a puerto seguro. ¿Quiénes de ustedes se consideran héroes? Aquí tenemos ahorita 58 personas conectadas. ¿Quiénes se consideran héroes? Lo pueden colocar en el chat. Vamos a activar mi chat por aquí para leerlo. ¿Quién de ustedes se considera héroe? Pero menos ¿a quiénes consideran ustedes héroes? No sé si los Vengadores,
la Liga de la Justicia, los bomberos, personal de rescate. ¿Quién me escribe por ahí? Ajá, Jeremy dice yo, profe, Kristen dice yo, Darwin dice los bomberos. Muchas veces decimos que los bomberos, excelente. Yo no considero a los bomberos héroes, yo Gerardo Aguirre, yo no lo considero. El personal de rescate yo no lo considero héroe. La gente me dice, oye, tú eres egoísta, ¿vale? ¿Por qué hablas mal de la gente? No, no estoy hablando mal. Yo no hablo mal. Yo trabajé con una unidad de rescate. Yo soy paracaidista, submarinista de rescate. Trabajé con muchos helicópteros, rappel, rescate en agua, rescate de alto nivel, rescate en selva, en montaña. Ese era el trabajo que hacía el equipo para el cual yo pertenecía. Y la gente mira, guay, ¿y tus compañeros son héroes? No, no son héroes. ¿Por qué no son héroes? Porque los héroes están muertos. Cuando decimos, aquí ya es un héroe que dio su vida por la patria, se convirtió en héroe porque él o alguien tomó una mala decisión y simplemente se mataron. Entonces, hay alguien que dice, no escucho nada. ¿Me están escuchando? Yo creo que me digan si están escuchando. Pueden escribir en el chat, por favor. Es posible que alguien tenga problemas con el audio, pero yo no sé. ¿Me están escuchando? Sí. Cesefa acá se dice que perfecto. Sí, se escucha bien. Entonces, debe ser la persona que tiene problemas con el audio. Posiblemente tenga que reiniciar el Zoom. Bien, entonces, no es que sea egoísta, porque yo trabajé como rescatista durante 20 años. Ojo, como 20 años como profesional, pero pertenezco a un grupo de rescate, que es el Grupo Rescate de Venezuela, que bueno, desde el año 80, cuando me formé como rescatista, hasta hoy, bueno, ya han pasado bastantes lunas. Y trabajé muchos años de manera voluntaria, inclusive después que me retiré de la unidad de rescate, seguí trabajando, o no trabajando, apoyando en actividades de rescate. Entonces, para mí, los héroes están muertos. Yo no quiero que ningún compañero mío, ningún bombero, nadie de rescate en el mundo muera como un héroe. Yo creo que mueran de viejito, siendo felices, viviendo su vida como quisieron. Porque yo digo, son personas valiosas, sí, son especialistas, sí. Los respeto y los admiro y me quito el sombrero ante ellos, sí. Entonces ahí es donde yo le voy a preguntar a Gloria, al amigo, para ver qué me puso por aquí. Vamos a ver, mamá. Ah, Jeremy, los policías son héroes. ¿Quieren policías muertos? María, ¿quieres ser una héroe? ¿Quieres que pongamos en tu lápida que aquí murió una heroína dando su vida para ayudar a otro? Entonces es como que, wow, o sea, cuando comenzamos a pensar en eso, hay que tener mucho cuidado. Entonces la idea es que no hayan héroes, hayan personas, desde mi punto de vista, indudablemente que si buscas el concepto en la Real Academia Española, debe decir héroe aquella persona que arriesga su vida por otros, y hay una cantidad de cosas bien interesantes. Pero para Gerardo, yo les invito a que no sean héroes. Trabajen siempre de forma segura. Y la seguridad no se negocia. Eso también lo aprendí. No solamente en el mundo de rescate, sino por una de mis profesiones que tienen que ver con seguridad y salud laboral, de que no hay nada en el mundo que se pueda hacer que no se trabaje de forma segura. Entonces siempre hay que trabajar de forma segura para que hagamos nuestra actividad, rescatemos vida o rescatemos o encontremos cuerpos, lamentablemente a veces en vida, rescatemos las embarcaciones o aeronaves, etcétera, y podamos regresar a casa feliz con nuestra familia. Intentando hacer el trabajo solo. Hay un escrito bien interesante que yo lo traigo siempre a colación, como le mencioné anteriormente, en todos los cursos que me ha tocado dar a nivel de rescate. Y esta es una persona que va a escribir un mensaje. Tuvo un accidente, estaba haciendo un rescate y le va a explicar al jefe qué fue lo que ocurrió. El jefe le dice, mira, tuvo un accidente. Le dice el compañero, el trabajador, al jefe, tuvo un accidente haciendo un rescate. Bueno, pero descríbeme qué fue lo que pasó. Y él comienza, estimado señor, escribo en respuesta a su solicitud de información. En el informe del accidente puse tratando de hacer el trabajo solo. Como la causa de mi accidente, anexo a continuación los detalles. Soy un rescatador de cuevas. El día del accidente recibí una llamada. Me avisaron que había un explorador herido al final de una cueva. Que la cueva tiene una profundidad de 60 metros. Justamente desde el borde hasta abajo tiene 60 metros. Además, tiene otras caídas más cortas en su interior. Es decir, que tiene 60 metros más otro poco más. Para las otras caídas son más pequeñas, pero la principal tiene 60 metros. Fue el primero en llegar a la cueva. Y puesto que tenía prisa en llegar y rescatar a la víctima, decidí empezar solo. Arriba, en el borde de la primera caída, decidí colocar dentro de la camilla tipo cesta los 230 kilogramos de equipo que tenía.
Luego de amarrar la camilla a una cuerda y usar una polea que coloqué en un árbol, bajé los 60 metros y aseguré la cuerda en el fondo de la cueva. Es decir, arriba llegó, puso la camilla, puso los equipos, bajó y al final amarró bien la cuerda en el fondo de la cueva. Subió nuevamente los 60 metros, balanceó la camilla y volvió a bajar. Es decir, que la camilla ahora estaba suspendida y estaba agarrada por la cuerda en el fondo. Agarrando fuertemente la cuerda, la desamarró y comenzaba justamente, iba a comenzar a bajar el peso. Pero como mi peso es 70 kilogramos, fui levantado del piso por los 240 kilogramos de la camilla con los equipos. A la mitad del camino me encontré con la cesta cargada con los equipos que iba hacia abajo. Eso explica mi clavícula y mi cráneo fracturado. Claro, la camilla pesa más, él va subiendo, está agarrado de la cuerda, la camilla viene bajando y lo golpea. Y por eso es que tiene la clavícula y su cráneo fracturado. Después dice, continué el ascenso hasta que los dedos de mi mano derecha se introdujeron en la polea. De ahí la fractura es mi nudillo. Por supuesto, cuando él sube, los dedos se le metieron en la polea porque estaba agarrado de la cuerda y se dañó los nudillos. Como la camilla con los equipos golpearon el suelo, la camilla quedó sin peso. Por lo tanto, comencé a descender. Por supuesto, cuando la camilla cae en el piso, todos los equipos salen volando y la camilla ahora no pesa casi nada y él pesa más que la camilla. Y por supuesto, él comienza a descender. A la mitad del camino me encontré de nuevo con la camilla que subía. La camilla que estaba abajo, como está amarrada todavía la cuerda, viene subiendo. Eso explica los dos tobillos fracturados y las heridas de mis piernas y la parte baja del cuerpo. Al caer sobre el montón del colapso de los equipos, solo me rompí 3 vértebras. Adicional a otras lesiones del codo, cuello, hombro, todo eso se rompe 3 vértebras. En el piso, inconsciente, porque por el golpe, por supuesto, se desmaya, suelta la cuerda y como la camilla vacía pesaba más que la cuerda, cayó encima de mí y me rompió las 2 piernas. Fíjate todo ese desastre, ¿no? ¿Esto podría pasar en la vida real? Sí, sí podría pasar. Espero haberle provisto la información sobre cómo ocurrió el accidente. José Rescate. Entonces José Rescate le explica al jefe y todo está bien. Entonces, pero fíjense los detallitos. Postdata. Lamentablemente, el explorador que estaba lesionado al final de la cueva no se salvó, pues todos los rescatadores tuvieron que trabajar en mi evacuación. ¿En qué trabajaron? En la persona más conocida, el rescatista, y por eso se olvidaron o no atendieron correctamente a la otra persona que iban a atender, la que había tenido el accidente originalmente. Moraleja, evite el protagonismo, trabaje con calma pero sin perder tiempo, trabaje con altas normas de seguridad y lo más importante, evite trabajar solo, no se convierte en héroe, que en su lápida no pongan nada, que pongan, nació tal fecha y murió, tantos años después, feliz, vivió de la vida, murió de 90 años, logró sus planes, logró todo lo que quería, fue feliz, etc. Entonces tenga mucho cuidado cuando va a trabajar, siempre trabaja en equipo, siempre trabaja en equipo. No, que tienes que ir tú solo porque no hay más personal. No, no vamos. La seguridad no se negocia. Yo discutí muchas oportunidades con militares de mi país, que eran mis jefes, que eran coroneles, eran generales. Me decían, Aguirre, necesito que vayas con el helicóptero y te vayas. No, casi que le decía, usted como que está loco. Yo bajo estas condiciones de clima, por ejemplo, pasó una oportunidad, yo no voy a volar. Yo no autorizo, de hecho, una oportunidad, un jefe me dice, yo voy a ordenar a la tripulación. Yo le dije, no lo puedo ordenar porque usted es mi jefe, pero yo soy el jefe de la unidad de rescate. Y como yo soy el jefe de la unidad de rescate, esa tripulación no va a volar bajo estas condiciones de clima. Y él dijo, ordenó a la tripulación que se vayan a volar. Lamentablemente despegaron, en pleno vuelo, pasaron por la pista, la torre de control casi que le gritaba, le llamaba por la matrícula del helicóptero y le decía, negativo cruce de la pista, el helicóptero estaba volando y empezó a cruzar por la pista y había un avión aterrizando. Y en ese momento yo estaba muy molesto con mi jefe, el piloto del helicóptero le dice, Torre, no tengo control sobre el helicóptero. El viento que había en ese momento era tan fuerte que estaba llevando el helicóptero volando hacia atrás, o sea, ni siquiera iba hacia adelante, lo estaba arrastrando hacia atrás y lo dejó como 5 o 10 millas más atrás, es decir, como unos 8 kilómetros fuera del aeropuerto. Los pilotos bajaron, los 2 pilotos aterrizaron con los 2 especialistas en rescate, aterrizaron y los 4 llorando porque pensaban que se iban a matar. O sea, el piloto me decía, y después yo como la semana hablé con él, después que estaba todo tranquilo, porque ese día no fue, se retiró, a la semana siguiente regresó al servicio. Y me decía, Gerardo, yo le daba los controles y el helicóptero no respondía, no subía, no bajaba. Parecíamos un papelito que se lo llevaba el aire.
Por supuesto, en esa oportunidad yo renuncié al cargo de la jefatura porque yo no podía permitir que la seguridad se negociara, y mucho menos bajo mi supervisión. Entonces, lo que quiero hacer con esto es que sea un caso marítimo, sea un caso SAR porque aéreo, sea un caso SAR terrestre cuando se van a buscar personas en montañas perdidas, sea cual sea el caso, porque este es uno de los tantos temas que se van a tocar en este diplomado, porque también se va a hablar sobre casos aéreos, cuando ocurre un accidente aéreo, cómo buscar. Lo importante es que usted, cuando vaya a trabajar, nunca trabaje solo. Hay alguna terminología que es importante conocer. Nave de búsqueda y salvamento es toda aquella aeronave, embarcación o vehículo, y esto es importante, dotado de equipo y personal especializado que permite que se lleven a cabo eficazmente las misiones de búsqueda y salvamento aéreo, acuático y terrestre. Si hay una embarcación que está extraviada y usted va a trabajar porque usted es policía, se sospecha que hay un secuestro de la aeronave o pusieron una bomba y va a buscar, las personas que van a buscar, que van a investigar este accidente, deben ser personas, y la aeronave debe ser una aeronave equipada, preparada. A veces vemos, particularmente cuando el accidente ocurre, de personas importantes. Cuando digo importantes me refiero a recursos económicos, porque todo el mundo vale igual que todo el mundo. Una persona que tiene muchos recursos económicos, aparece mucha gente con aviones, con embarcaciones, y todo el mundo quiere volar para buscar el barco perdido, para buscar la embarcación. Entonces vemos aeronaves que se entrecruzan unas con otras, casi que chocan en el aire, volando todas en el mismo espacio aéreo, buscando la embarcación. Entonces, las aeronaves que van a utilizar, las embarcaciones, el equipo que se va a utilizar, debe ser un equipo y personal especializado, entrenado en búsqueda y salvamento. No puede ser cualquier persona. Esto no es que sea algo complicado de ultratumba. No, cualquier persona puede capacitarse y entrenarse, pero tiene que ser alguien que indudablemente que esté entrenado con equipo que esté entrenado. La brigada de búsqueda y salvamento. La brigada es un grupo de personas. Es un recurso móvil compuesto por personal competente y dotado de equipo apropiado. Eso es otra cosa. Yo no puedo tener una brújula en mi muñeca, que es una brújula de esa de comiquita que venden por ahí para jugar. O tengo mi cuchillo de Rambo 8 que lo abro. No, esa brújula no sirve. Esa brújula es muy buena cuando compras el cuchillo. Cuando le da 4 golpes, la brújula se daña generalmente. Entonces, si usted va a tener equipo, y mucho más hoy en día, debe tener sistemas de GPS, equipos electrónicos, equipos adecuados tanto para las aeronaves como para el personal, sistemas GPS que no dependen inclusive de la red de telefonía. No, mi teléfono tiene GPS, eso funciona bien. Cuando te metes a 5 millas o a 8 kilómetros o a 10 kilómetros en el mar, ya no tiene señal, entonces ya no funciona el GPS, depende del tipo de teléfono, hay una cantidad de funciones que no lo vas a tener disponible. O estás volando demasiado alto y no agarras las antenas de la telefonía. Entonces es importante que el equipo y el personal que se va a utilizar sea realmente equipo profesional. ¿Qué es el Centro Coordinador de Salvamento? RCC. Eso existe en prácticamente todos los países del mundo. Centro Coordinador de Salvamento. El RCC es una dependencia encargada de promover la buena organización de los servicios de búsqueda y salvamento y de coordinar la ejecución de las operaciones de búsqueda y salvamento dentro de una región de búsqueda y salvamento. Se repite mucho la palabra, pues ya no sé por qué. Las unidades de búsqueda y salvamento a nivel mundial están dirigidas, depende del país, por organismos civiles, otros policiales, otros militares, otros mixtos. Y eso depende de qué, depende simplemente de cada país. Lo importante es que esa unidad tenga los recursos y el personal adecuado. Y ellos tienen un control de una zona, de una región exclusiva. Por ejemplo, ya lo vamos a ver más adelante en unas láminas, cada país tiene una zona que colinda, lo que llaman FIR, que es la región de información de vuelo de la aeronave, con la zona marítima exclusiva, con el mar territorial. O sea, hay algunas zonas que son controladas por cada país. Hay países que pueden ceder parte de su terreno, lo ceden desde el punto de vista de control de búsqueda y salvamento, no que le dan el terreno a otro país. Y entonces esos países tienen una unidad o un área exclusiva que todas las emergencias que ocurran dentro de esa área, ellos están en la obligación por convenios internacionales de atenderlo. O sea, no es como que, bueno, mire, yo no tengo equipo, vayan ustedes. Eso no debe ser. O sea, las unidades de búsqueda y salvamento de cada país deben estar preparadas para atender las emergencias en su región. Hay países que tienen varios centros coordinadores. ¿Y por qué tanto? Porque depende también del tamaño del país. Por ejemplo, tú puedes agarrar a Aruba, Curazao y Bonaire, tienen uno solo. Los 3 países tienen uno solo. ¿Por qué? Porque son colonias o son países que, digámoslo así, que pertenecen de una u otra manera
a otra, digamos, a otro país. ¿Qué ocurre? En este caso, Holanda, tiene una sola unidad que es manejado todo ¿desde dónde? Desde Aruba. Venezuela tiene una sola región. Colombia creo que tiene 2 o 3 regiones. Estados Unidos tiene muchas regiones porque depende del tamaño del país. Entonces, cada país tiene su propia unidad o sus varias unidades de búsqueda y salvamento y que indudablemente pueden trabajar de forma coordinada con comandos de guardacosta, con policía, dependiendo cuántas unidades, qué equipo y cómo esté distribuido su sistema de búsqueda y salvamento en su país. Existen varias etapas SAR. Cada vez que hay una emergencia, está la primera etapa, que es la etapa inicial, que es cuando se declara la emergencia. Mira, está pasando algo. Y después que sabemos que está pasando algo, viene la etapa de operaciones, que es todo el proceso justamente desde despliegue de personal, despliegue de equipo, búsqueda, buscando dentro de todo el encontrar el objetivo, porque no siempre se encuentra, a veces es muy difícil, y finalmente cuando culmina la operación, cuando se recogen los equipos. Hay una pregunta que siempre nos hacemos: ¿cuándo culmina una operación de búsqueda y salvamento? Y eso es para todos los que pretenden trabajar en esta área. O ustedes a nivel policial, a nivel de investigación, si utilizan recursos para apoyar unidades de búsqueda y salvamento. Una operación de búsqueda y salvamento culmina cuando todos los recursos están otra vez listos para salir. Es decir, si yo tengo un solo avioncito, hasta que el avión no esté otra vez equipado con combustible, listo para salir, mantenimiento y todo, personal. Si usamos equipo de primeros auxilios, el botiquín completo o el equipo completo de primeros auxilios, los equipos de rescate, el lavado nuevo listo para salir, no se acabó la emergencia. Porque ¿qué pasaría si ocurre una emergencia inmediatamente? Después que hemos terminado, entre comillas, la otra. Si no tiene los equipos listos, usted no está listo para salir a una emergencia. Es decir, que la emergencia anterior no ha culminado. De ahí el principio de que toda emergencia o toda operación de búsqueda y salvamento culmina 100% cuando se decreta que ya culminó, por los motivos que sean, e indudablemente que todos los equipos estén listos para atender otra emergencia. Hay tres etapas cuando hay una misión de búsqueda y salvamento. Dentro de estas etapas que vimos anteriormente, que es inicial, operación y final, en la primera etapa, antes de comenzar a buscar, antes de comenzar a hacer una cantidad de procesos, antes de desplegar los recursos, está una fase de incertidumbre. Mira, hay una embarcación que iba del punto A al punto B. Iba de tal isla o de tal puerto a tal isla. ¿Y cuánto duraba la ruta? Duraba 4 horas. Excelente. Y si duraba 4 horas, ¿cuántas horas han pasado? Mira, han pasado 3 horas y media. Ajá, pero entonces, mira, ¿por qué no habrá llegado ya? Uno habla con Capitanía de Puerto para que informe si ha tenido comunicación. No, mira, ya llegó, no llegó, han pasado 5 horas o 2, 3 horas después de... Entonces, en esa etapa de incertidumbre, uno comienza a hacer preguntas, a investigar. ¿Realmente qué hora salió? No, mire, yo al final se devolvieron. Ellos salieron a las 2 de la tarde, pero al final se devolvieron. Porque tuvieron un problema, se les olvidó, no sé, se les olvidó el chancho, se les olvidó el bistec, se les olvidó los pescados que se iban a comer y se devolvieron. Entonces ellos salieron realmente, no fue a las 2 de la tarde, sino a las 4 de la tarde. Entonces ellos estimaban llegar a las 6, porque eran 4 horas de ruta, entonces ellos todavía están en el tiempo. Entonces en esa fase de incertidumbre se busca y se averigua qué está pasando. Cuando ya sabemos a ciencia cierta más o menos qué ha pasado y vemos que hay un resultado negativo de esa información, que el tiempo en teoría a la hora que debió haber llegado a esa embarcación ha pasado más de 60 minutos desde el momento que debió haber llegado, sale la segunda etapa. Entonces se declara, y de hecho se hace así, se declara. En este momento declaramos en alerta la embarcación tal. Seguimos buscando y si en ese momento decimos, mira, ya la embarcación, algo pasó por la hora, se llama y no responde y hacemos todos los esfuerzos posibles por detectar qué pasó con la embarcación y la embarcación no ha aparecido, se declara en la etapa de DETREFA. DETREFA significa de 3 fases, o sea, como la tercera fase, donde pensamos que indudablemente ya existen motivos justificados para creer que esa embarcación tiene una amenaza, o sea, que tiene un peligro, es decir, que realmente algo le tuvo que haber pasado. Ahí se comienzan a desplegar las unidades de búsqueda y salvamento, aeronaves, helicópteros, embarcaciones, dependiendo. Puede haber una embarcación que ni siquiera se declare en INSERFA o ALERFA, sino directamente en etapa de TREFA, ¿sí? Una embarcación empieza a decir Mayday, o empieza a decir auxilio, nos estamos hundiendo, está declarado automáticamente, o sea, hay motivo justificado
para decir que esa embarcación tiene una emergencia. Nos estamos hundiendo. Mira, hay un oleaje y nos estamos volteando. Perdimos el motor. Estamos a la deriva. Está declarado automáticamente esa embarcación en esa etapa. Y para todo esto se llenan formatos que están establecidos en la unidad de rescate, donde uno anota todo, desde teléfono, nombre de embarcación, puerto, a qué hora salió, llamadas telefónicas, todo lo que investigación con respecto a esa embarcación, qué colores tenía, cuál es el calado, qué tipo de motores, le pusieron combustible, dónde está la factura de combustible. Uno chequea, no tienen idea de la cantidad de información que uno chequea. Porque a veces ha pasado que se quedaron a la deriva en tal ruta porque no pusieron combustible. No, mira, sí pusieron combustible o no pusieron combustible. ¿Y esa embarcación vino de dónde? Y a veces empezamos a buscar en la capitanía de puerto cuándo llegó esa embarcación ahí. No, mira, llegó ayer. ¿De dónde vino? No, vino de tal puerto. Entonces tú llamas al otro puerto. Mira, ¿puso combustible? Sí, puso combustible, salió lleno. Ah, sí, salió lleno de allá para acá. Ahí se consumió, por decirlo de una manera, esa embarcación a tal velocidad, consume promedio, dependiendo del oleaje, la velocidad del viento, si venía en contra o a favor del viento. Ese debió haber consumido 4 horas de combustible o 6 horas de combustible. ¿Y para cuánto viene? Viene para 8. Ah, ¿qué quiere decir? Que entonces si él salió de aquí y no reabasteció de combustible, él más o menos 2 horas después que él zarpó del puerto, se quedó sin combustible. Es decir, que se pudo haber quedado sin combustible a tantas millas del punto donde salió. Entonces, eso es todo un trabajo de investigación tipo policial que se hace cuando hay una embarcación que está a la deriva. Esto es un poco lo que mencionamos. Del lado derecho pueden ver que está un mapa donde está parte del Caribe. Y fíjense, Venezuela, por ejemplo, lo que llaman el FIR Maiquetía, tienes toda esta región. Y toda esta región, todo el país, toda la parte del terreno, digámoslo así, la parte de tierra, más todo este mar, toda esta zona que ven aquí, Venezuela es responsable de atender toda esa emergencia. Curazao es responsable de todo esto. Puerto Rico es responsable de toda esta zona, igual que República Dominicana, y así va. Fíjese, Colombia tiene aquí controles, tiene FIR Barranquilla y tiene de este lado otro FIR Bogotá. O sea, tiene 2 zonas de control. Panamá tienes todo este cuadrado. Nicaragua, Honduras, todo, tienen uno solo. Aquí no sé si realmente hay un solo FIR y no sé si ellos trabajan en conjunto. Trabajan, porque los RCC se pueden poner de acuerdo para atender emergencias en una zona que por su cercanía todos pueden atender. Y así para cada país. Cada país tiene unos controles. En este caso, por ejemplo, desde las primeras 12 millas es lo que llaman la zona continental de cada país que tiene mar. Después viene la zona exclusiva, la zona económica exclusiva y el alta mar. En el alta mar, básicamente nadie es responsable, digámoslo así, a menos que algunos países, no al menos, algunos países pueden apoyar, dependiendo de la cercanía, con el apoyo para hacer el rescate de búsqueda y salvamento. En esta zona que llaman alta mar, que son después de las 200 millas, es algo que lo que tengo entendido hasta ahora, no hay control, digámoslo así, no se puede hacer explotación petrolera, no se puede explotar los suelos, porque como no pertenece a nadie y no es de nadie, nadie debería en teoría sacar ni petróleo ni minerales de esa zona. Entonces cada país tiene sus controles. Por supuesto, cuando hay fronteras, entonces los países se limitan, mira, no, hasta aquí, hasta allá, entonces han habido guerras en el planeta durante muchos años por esas salidas al mar o por esos terrenos. Hoy en día, a través de las Naciones Unidas, está regulado, o los convenios que han habido, o por las guerras que han existido, está delimitado prácticamente. Sin embargo, siguen habiendo todavía algunas querellas entre algunos países, pero bueno, para actividades SAR, mientras estemos nosotros aquí trabajando, desde el punto de vista de búsqueda y salvamento, somos responsables de atender las emergencias que ocurran justamente en nuestra área de control. Es decir, en lo que llamamos nosotros la plataforma continental y la zona económica exclusiva, que es la que cada país tiene su control. Un país puede ser parte de su área solo para búsqueda y salvamento, pedir apoyo, sí. Yo recuerdo cuando vivía en Venezuela, cada vez que había una emergencia que era muy al norte de Venezuela, nosotros no teníamos la capacidad de respuesta en nuestros aviones y pedíamos apoyo al Curazao o le pedíamos apoyo a San Juan de Puerto Rico. Y Puerto Rico mandaba aviones, los guardacotas americanos, se metían a las aguas venezolanas, por supuesto, como son aeronaves militares, se hacía coordinación con las Fuerzas Armadas venezolanas, va a entrar una aeronave, va a volar solo en este espacio, solo en esta zona,
Entonces hacían coordinaciones para que justamente esa aeronave entrara a nuestros espacios aéreos bajo permiso y con una misión que era búsqueda y salvamento, y muchas veces con los equipos y la tecnología que yo tenía nos apoyaban, particularmente cuando era muy al norte de Venezuela, porque no teníamos la capacidad aérea para ir tan lejos. O sea, nuestros aviones en ese momento no tenían la capacidad para ir tan lejos y regresar y hacer búsqueda, porque vos puedes ir y venir, pero no tenías para autonomía 2-3 horas para buscar en el área. Cuando vamos a hacer búsqueda y salvamento hay que estar pendiente de la corriente marítima o la corriente marina, que son movimientos continuos y permanentes de traslación de determinada masa de agua de los océanos. Por ejemplo, aquí en Perú, yo vivo actualmente en Perú, está la corriente de Humboldt, que viene justamente de la Antártida, viene subiendo y hace que todo lo que caiga por acá en esta zona va a subir. Pero si está un poco separada de la costa, a unas cuantas millas, no sé cuántas millas exactamente, pueden ser unas 40, 60 millas, en vez de ir hacia el norte, en vez de subir la embarcación que se pueda estar a la deriva, debe descender. Para eso hay cartas marítimas, cartas náuticas, donde me dicen a mí cómo es la corriente, cuál es la velocidad de la corriente. Y sin embargo, eso cambia dependiendo del mes. Puede cambiar con respecto al año, y ahí uno se apoya con los servicios meteorológicos, con los servicios que controlan la parte marítima, las corrientes marinas, y te dan información, cómo ha estado el viento inclusive, para uno saber cuánto es ese empuje y hacer cálculos, en este caso físico, donde hace sumas de vectores y calcula en qué dirección, a qué velocidad, dependiendo de la profundidad, porque mientras más profundo sea el calado de la embarcación, es decir, la parte muerta, de donde llega el nivel del agua hacia abajo, la corriente marítima hace más efecto. Ahora, si es de ese nivel hacia arriba, lo que llaman la superficie viva, es que lo que le pega al aire, mientras más superficie tenga levantada, más efecto vela influye. Entonces hay que hacer cálculos de cómo esa superficie empuja la embarcación en determinada dirección, sabiendo que esa embarcación no tiene motor o el motor está apagado y está a la deriva. Entonces uno empieza a sumar corrientes marítimas, velocidad del viento, efecto vela. Para eso hay tablas y hay cálculos matemáticos que uno hace. Hoy en día todas las computadoras pueden hacer todo eso de manera automática, solamente uno mete los datos y te dice más o menos cuánto es la distancia que puede navegar. Entonces así uno puede llegar en el planeta, ver cómo están las corrientes, en qué dirección van, dependiendo de cuán cerca tenga la costa, para determinar, inclusive dependiendo de la época del año, cuánto es la distancia que una embarcación puede navegar. Y porque esto es importante. Yo recuerdo cuando yo comencé en el área de búsqueda y salvamento, en una oportunidad discutíamos con otras personas. No vamos a nombrar para no herir susceptibilidades. Un barco que iba desde aquí, de esta zona norte de Venezuela, aquí, esta zona es Estado Sucre, e iba hacia una de las islas del Caribe. Y cuando iban en ese viaje, la embarcación se fue a la deriva. Nos avisaron demasiado tarde y comenzamos a buscarlo. Cuando nos informaron, nos dijeron, y esa embarcación tiene 10 días desaparecida. 10 días. A los 10 días, ¿qué pasó? Nosotros dijimos, esa embarcación debe estar más o menos aquí, por esta zona. Pero como que por esta zona es raro, hay unas cuantas millas náuticas. Si hicimos los calculitos que les mencioné, esa embarcación iba a tener una deriva de 2 nudos o de nudo y medio, no es mucho, o sea, 1,5 millas por hora. Si son 24 horas, calculas cuántas millas ya son. Entonces, y si eso lo multiplicas por 10 días, cuando vienes a ver, tienes cualquier cantidad de millas náuticas que ha navegado. Y efectivamente, mientras este grupo de personas buscaba acá, nosotros fuimos con nuestro avión, salimos, buscamos aquí, en la península de Paraguaná, llegamos a esta zona y efectivamente estaba la embarcación. Porque también depende, si está esa embarcación muy al norte, pasa por encima y la consigues aquí, en esta zona. Si está muy pegada hacia el sur, o sea, pegada a la costa de Venezuela, la vas a encontrar pegada o por aquí o metida aquí en la zona de Colombia. Entonces, hay que saber más o menos dónde ocurrió. En esas cartas náuticas aparecen también profundidades y esto es importante saberlo. Mira, se hundió un avión, se hundió un barco en tal sitio, mandó unos submarinistas y tú ya viste cuál es la profundidad. Cuando una persona normal como nosotros buceamos y llegas a 30 metros de profundidad con una bombona de aire normalita, de esa que usamos para bucear, la que uno ve en las películas, la gente que son submarinistas lo sabe, y llegas a 30 metros, la mayoría de los seres humanos, cuando llegas a 30 metros, algunos que pueden bajar un poquito más, otros un poquito menos, se produce un efecto llamado narcosis por nitrógeno. ¿Y qué te produce? Una borrachera. Literalmente como si te hubiese tomado
2 toneles de cerveza o 4 botellas de whisky, o sea, usted se siente borracho. Hay gente que se quita la máscara, hay gente que se ahoga. Por eso es que uno no debería bajar en los cursos de submarinismo, se te enseñan cómo bucear y cómo hacer una cantidad de cosas. Entonces, mira, ¿a qué profundidad cayó? No, mira, está en esta zona. ¿A cuántos metros atrás? 107. Una bombona de aire, un especialista con una bombona de última tecnología puede bajar a esos 100 metros y subir. Pero ¿cuánto te dura la bombona? La bombona le dura unos 10 minutos, 5 minutos, porque a la medida que va bajando más profundo, consume más aire del que tiene el cilindro. Entonces, ¿qué? No es nada más llegar y vamos a meternos. O sea, requiere tecnología y requiere conocer esto para poder hacer una búsqueda correcta. Ese sonido que están escuchando es que uno escucha en los radios cuando coloca la frecuencia 121.5, 246, 406, que son frecuencias de emergencia. El canal 16 es canal marítimo de emergencia y las otras frecuencias son frecuencias aeronáuticas, donde cuando los famosos radioimpactos que uno escucha mucho, hay varios tipos. Está la radiobaliza personal, la PLB, el EPIR, que son las que utilizan a nivel marítimo, y las radiobalizas aéreas, el LT. Las modernas se manejan mucho en la frecuencia 246, algunas 406, y ¿qué es lo que hacen? Envían una señal a los satélites y en esa señal te está indicando nombre de la embarcación o del avión, quién es el dueño, números telefónicos, ubicación. O sea, manda mucha información que está codificada y existen unos sistemas llamados sistemas SARSA-COSPA. COSPA es porque es ruso y SARSA es americano, donde hay satélites en el espacio que son los sistemas justamente para saber dónde está esa embarcación o esa aeronave. Cuando emite la señal llega al satélite, la envía a una estación terrena y esa estación terrena manda las coordenadas. Puede ser, insisto, de una embarcación, de una persona, de una aeronave, dependiendo cuál sea el sistema. Para estas tres, los mismos satélites detectan la señal. Y en el mundo existen muchas estaciones terrenas. En teoría, cada país debe tener por lo menos una estación terrena operativa para atender su área. Es decir, que todas las embarcaciones o aeronaves que emiten una señal por estas balizas de emergencia, el satélite lo capta, le envía a las estaciones terrenas, envía la información de coordenadas muy precisas de dónde se encuentra. Y es mucho más fácil entonces para los sistemas de búsqueda y salvamento desplegar la aeronave, porque el satélite te dice a ti dónde está justamente la señal, posición y todo. Inclusive uno puede comenzar a hacer preguntas: ¿quién era el dueño? Hablar con los familiares, mira, ese piloto salió, o esa embarcación, ¿cuándo salió realmente? O sea, uno puede tener mucha más información. Y cuando se va a hacer búsqueda, hay patrones de búsqueda. Esto es a nivel referencial. Por ejemplo, si vos usas un helicóptero para buscar, mira, yo creo que esa embarcación está en este punto, un punto muy preciso, comienza a buscar y empieza a hacer en este caso un parámetro como forma de estrella, va volando y todo se va haciendo de manera de encontrar un punto en particular, un punto justamente muy preciso. O sea, tengo un datum y toda la búsqueda se centra sobre ese punto. A veces no sabemos dónde está la embarcación, pero creemos que está en una ruta determinada. Esta es la ruta. Entonces vamos haciendo lo que llamamos búsquedas transversales, buscando, nos ampliamos un poquitico hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia el norte al sur o al este al oeste con respecto a una línea, para tratar de encontrar una embarcación. Si la deriva, es decir, si el viento y la corriente marítima está empujando la embarcación de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, comenzamos por la izquierda. ¿Por qué? Porque justamente hay que comenzar como que de la parte más lejana, donde podría estar, hacia la parte más cercana. A este otro tipo de patrón, que es búsqueda paralelo, que es parecido al anterior, pero en vez de ser con respecto a la línea de desplazamiento, lo hacemos, digamos, de forma paralela. ¿Para qué? Para buscar. Indudablemente que también se puede hacer con embarcaciones. Esta letra que ven aquí, esta S, es lo que uno llama la separación entre trayectoria. Es decir, que cuando el avión o la embarcación que está buscando va en un sentido y se regresa, hay un ancho. Y para eso hay tablas también, que depende también de la altura, si estás buscando una embarcación que está a la deriva. Depende de la altura, esa S puede variar, puede ser más ancha, más pequeña, y todo va a variar, depende del clima, si hay nubes, si hay mucho oleaje, si está plano, etc.
Hay este también, que es cuadrado expansivo, que vas creciendo, estás con una embarcación de un punto y te vas expandiendo. Hace una primera búsqueda de esta forma y la otra la hace de forma perpendicular. ¿Con qué finalidad? Justamente, o de 45 grados con respecto al punto original, para barrer un área mayor. Yo recuerdo cuando el caso de John Fitzgerald Kennedy, hijo o junior, en el año 1999, en junio, estaba volando un Piper, una aeronave monomotor. Se tuvo un problema con el avión. Aparentemente lo que dice la investigación es que no estaba preparado para volar de noche. Se invirtió con el avión y se estrelló. Y al final no sabían dónde estaba el avión y comenzaron a buscar y a buscar y a buscar y no lo encontraban. ¿Qué aplicaron? Estas técnicas, corrientes marítimas, porque encontraron algunos restos en una costa del avión. Esos restos del avión que estaban pegados a una costa, dijeron, si esto llegó aquí, ¿cómo estaba la corriente marítima los días anteriores? ¿Cómo estaba el viento? Y empezaron a hacer una regresiva. Como que si esto estaba aquí, ¿cuánta fuerza fue necesaria para llegar acá? Hicieron los cálculos, sabían la fuerza, entonces empezaron a hacer como a devolver la película. Entonces esto debió haber comenzado a llegar hasta aquí a través de esta dirección. Llegaron al punto donde en teoría comenzó a desplazarse ese objeto y efectivamente ahí estaba la aeronave. O sea, lo hicieron al revés. Que fue un caso, a mí me pareció bien raro, o no raro, no común, porque uno siempre busca desde el principio hasta el final. Y aquí, como ya teníamos un objeto que había navegado una cantidad de distancia, hicieron los cálculos al revés y determinaron dónde puede estar la aeronave y efectivamente lo encontraron.